Muy buenos días, estimados participantes. Sean bienvenidos a otra actividad más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les damos la más cordial bienvenida. Espero que se encuentren muy bien y desde ya agradecemos mucho su asistencia para esta actividad. Como bien saben, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que son las soluciones prácticas para identificar esos consumos ocultos y así evitar lo que son los gastos sobre energía. Para ello vamos a tener la participación de nuestro Sociotec Ecoenergía. Vamos a contar con la exposición de la licenciada Dalia Veras, quien es gerente comercial, del ingeniero Sergio Arévalo, que es director de Ecoenergía, y también tendremos la participación de sus colaboradores, el ingeniero William Borrayo y el ingeniero Andrés Medina. Ellos tienen esta experiencia y conocimiento respecto al tema energético y si durante la presentación alguien tiene alguna duda o consulta, los invito a que por favor lo realizan por medio del chat, ya que estas consultas se van a estar realizando al finalizar lo que es la charla. Cualquier duda o cualquier pregunta es buena, así que los invitamos por favor que la coloquen acá por medio del chat. Así también, al final de la conferencia, si ustedes desean realizar su pregunta de una manera más directa, con mucho gusto pueden levantar su mano y les daremos la palabra, ¿sí? Para llevar un orden. Así que daremos inicio a esta actividad. Agradecemos mucho a nuestros conferencistas acá presentes por su participación y sin más les concedo el espacio. Buenas tardes, no sé si me logran ver, mucho gusto. Les comparto mi pantalla, me comentan si la pueden ver. Listo, Bien, creo que claro. todo bien. Pues mucho gusto, mi nombre es Sergio Arévalo, yo soy director de Econoenergía. Em, para iniciar el resumen comercial y de dónde viene nuestra experiencia, pues eh, Econoenergy es una corporación integrada por 6 empresas. Tenemos ya 18 años de experiencia en el sector eléctrico. Hemos participado en comercialización de energía desde hace más de 18 años. Hemos exportado energía a Centroamérica, hemos importado de México, etcétera. Y hace 15 años, pues iniciamos a hacer también instalaciones eléctricas para todos nuestros clientes industriales, que son clientes de la comercializadora. Hemos desarrollado más de 3.000 proyectos eléctricos. Esto incluye desde montaje de transformadores, líneas de producción, extensiones de líneas eléctricas y todo lo que tenga que ver con el montaje de plantas de producción. Y eso nos ha permitido, pues, asesorar a los clientes de una manera integral. Entonces, ¿por qué somos ahora tantas empresas? Pues porque hemos ido especializándonos en cada uno de las ramas donde nos piden nuestros clientes. Por ejemplo, estamos incursionando también en movilidad eléctrica. No sé si lograron ver ahí un videíto. Hemos instalado alrededor de 80 puntos de carga privados en usuarios de vehículos eléctricos. Eh, Tenemos puntos públicos de carga. Al final de la presentación también les vamos a mostrar también un poquito de lo que estamos haciendo por medio de I4, que es una empresa que nació con la necesidad de eficiencia energética, empezar a medir nuestros consumos de energía, pero fuimos un poquito más allá porque con ese desarrollo de software y de equipos podemos monitorear en tiempo real líneas de producción y medir eficiencias de maquinaria y demás, ¿verdad? Entonces, pues la idea es ofrecer unas soluciones integrales, no solo desde la venta de energía, instalaciones eléctricas, montaje, operaciones, hasta el monitoreo en tiempo real de los equipos, ¿verdad? Eh, Nuestros servicios puntuales es representación de grandes usuarios en el mercado mayorista mediante contratos de potencia y energía. Estos contratos son personalizados
cada industria consume diferente, entonces necesita un suministro diferente. Nosotros pues, hacemos el análisis técnico y análisis comercial de cómo debería ser sus contratos y les hacemos pues un contrato de energía a la medida. Como les comentaba, tenemos pues la implementación de puntos de carga, estamos proveyendo para Jack, Audi, para JCN que tiene marcas MG, tenemos para BMW, Porsche, todos los que están trayendo vehículos eléctricos pues se han acercado a nosotros para la asesoría en la parte de movilidad eléctrica. Diseñamos, construimos y ejecutamos proyectos eléctricos, hacemos un asesoramiento corporativo, incluso eh, si los clientes necesitan una asesoría adicional para licitar proyectos o licitar suministro de energía, pues también lo hacemos en toda Centroamérica. Y por último, pues la digitalización y medición y monitoreo industrial con programación de dashboards creados a la medida de nuestros clientes. Creo que ya vieron un video corporativo, eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, para entrar un poquito en materia, ¿verdad? A lo que queremos compartir y hablar hoy con ustedes, empecemos, pues, nuestro expertise es eléctrico, es en energía eléctrica, entonces, para un poquito del contexto en Guatemala, en Guatemala existen alrededor de 70 hidroeléctricas operando. Estas 70 hidroeléctricas representan aproximadamente el 50% de la energía que consumimos, ¿verdad? La matriz energética de Guatemala, el año pasado, el 80% de la matriz energética de Guatemala llegó a ser renovable. El 2021 llegamos a un 70%. Eh, el año, eh, el año pasado fue el del 80%. Entonces, eso hace de Guatemala un país sobresaliente en materia de su matriz energética, ¿verdad? Tenemos recursos renovables, pues, súper importantes. Pues la mayor es la hidráulica, pero hay mucho recurso por explotar en energía solar, en energía eólica. Geotérmica es muchísimo lo que nos hace falta explorar y es una tecnología muy amigable, muy económica, digamos, en su producción. Y además también tenemos producción de energía con biomasa, ¿verdad? Em, si se pudieron dar cuenta, el año pasado y este año también hubo, con los problemas coyunturales de este mundo globalizado en el que vivimos, el petróleo y el carbón subieron bastante considerables sus precios. Entonces, pudimos ver un alza en los precios de energía. Esa alza fue un poquito magnificada a los grandes usuarios porque sus tarifas son en tiempo real, hora con hora van cambiando, mientras que los usuarios regulados o nosotros en nuestras casas tenemos, pues gozamos de un promedio de los 3 meses de eso, entonces no sentimos esos impactos tan fuertes como los grandes usuarios, ¿verdad? Y también, pues un poquito de contexto, el pico de la demanda de electricidad en nuestro país tiene lugar entre las 6 de la tarde y 10 de la noche, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el sector regulado y no regulado? ¿Verdad? Les comentaba que los grandes usuarios, pues es un sector no regulado. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pueden pactar libremente los precios de energía. Que se acerca un comercializador como nosotros y podemos pactar las condiciones de precios. Luego, el sector regulado, que son pues no todos en nuestras casas y usuarios que consuman menos de 100 kilowatts de potencia al mes, eh, es regulado porque es la comisión la que decide esas tarifas, ¿verdad? Es decir, ustedes se pueden meter a la página de la comisión y revisar las tarifas de energía. Y, por ejemplo, en el ejemplo que vemos ahí está el menú donde sale a qué distribuidor están conectadas. Está la empresa eléctrica, está de OXA, de ORSA, empresas eléctricas municipales, y cada una tiene una tarifa y cada una tiene eh,
también una tarifa para cuánto consume, ¿verdad? Por ejemplo, hay baja tensión con demanda, hay media tensión, hay otra tarifa para los autoproductores, para los que producen con energía fotovoltaica. Entonces, en esa diferenciación nosotros atendemos al sector no regulado, ¿verdad? El sector no regulado es el que participa en el mercado mayorista y su demanda supera a los 100 kilowatts de potencia al mes. ¿Cuáles son los beneficios, ¿verdad? De ser un gran usuario? Nosotros, pues, en Econoenergía, en nuestra experiencia, hemos, hemos llevado muchísimos grandes usuarios al mercado del sector regulado, los hemos, pues, pasado al sector mayorista y han tenido, pues, bastantes beneficios en su consumo, ¿verdad? Adicionalmente, nosotros en nuestro valor agregado damos una asesoría comercial y técnica personalizada a modo de optimizar el consumo, ¿verdad? Entonces, que es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Cómo vamos a optimizar nuestro consumo, reducir costos ocultos, por ejemplo, temas de factores de potencia, factor de carga, cómo contratar potencias y demás, ¿verdad? Adicionalmente, nosotros a nuestros clientes les permitimos que tengan un acceso a ver su perfil de carga para ver en tiempo real eh, su consumo. Hemos visto clientes, por ejemplo, que me llaman y me dicen, mira, yo paro a mediodía, ¿por qué me sale este consumo? Y se mira en la gráfica que está consumiendo 30 kilowatts. Ah, esa es una máquina de 30 kilowatts que tengo aquí encendida sin hacer nada, ¿verdad? Y el cliente había creído que, que había parado, ¿verdad? Entonces, en temas de eficiencia energética, pues es más, lo más eficiente, la energía más eficiente es la que no se consume, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí podemos ir apoyando a los clientes. Y adicionalmente, pues también tenemos otros beneficios que son mantenimientos preventivos, atención de emergencias y demás. Entonces, en resumen, a un gran usuario o nuevo que lo traemos de la distribuidora, nosotros le podemos ofrecer entre un 15 y un 30% de ahorro mensual y les brindamos servicios de mantenimiento anuales, atención de emergencias, fianzas, costos adicionales que se incluyen en nuestro servicio. Entonces, les dejo con Dalia Veras, que es nuestra gerente comercial, para entrar en materia. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes para todos, buen provecho, gracias por tomarse el tiempo de participar con nosotros en esta exposición. Yo soy Dalia Vera, soy gerente comercial de Econoenergía. Como les comentaba Sergio, nosotros pues lo que buscamos es darle al cliente toda la asesoría y los servicios relacionados al ámbito de energía, su factura. Y hoy pues queremos platicar acerca de temas que aplican no solo para clientes del sector de gran usuario, ¿verdad? Sino también para clientes regulados, porque pues no sabemos en este momento cuántas personas están directo con la distribuidora y cuántos clientes están participando como mayoristas. Entonces creemos que lo importante es dejar un mensaje general para que todos puedan aprovechar esta exposición. Hablando un poquito de eficiencia energética, para todos los que han investigado un poquito del tema y que les llama la atención este tema, pues como bien también decía Sergio, ¿verdad? El uso eficiente que nosotros hagamos de nuestra energía en nuestra casa, incluso en edificios, en lo que es el sector productivo y en sectores públicos, pues al final de cuentas es lo que nos va a permitir obtener o percibir un ahorro interesante en nuestra factura de energía. Y si nosotros logramos mantener un bajo consumo de energía, proporcionando esos mismos bienes, esos mismos servicios o esos mismos productos sin que la calidad se vea afectada, eso va a ser un proceso de eficiencia energética. Entonces, en resumen, es mayor productividad por una unidad utilizada, ¿verdad? Eso es para entrar en términos generales. Como ustedes saben, estos beneficios de los planes de eficiencia energética nos dan primero la opción de disminuir nuestros costos de adquisición y generación de energía,
evitar el agotamiento de los recursos naturales, ¿verdad? También, obviamente, si no utilizamos esa energía, estamos dejando de utilizar la generación, en este caso, como en Guatemala, que estamos hablando de un 50% de energía renovable, y contribuir al cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Evitando la contaminación ambiental, el tema del cambio climático también, que se conoce bastante fuerte en estos últimos años, y los gases de efecto invernadero, que son algunos de los beneficios. Pero también sabemos que cuando se habla de un plan de eficiencia energética a nivel industrial, por ejemplo, estamos hablando de que pueden ser fuertes sumas de dinero para invertir en esos planes de eficiencia. Y al final de cuentas dejamos ir aspectos muy importantes que podemos empezar a hacer desde hoy, desde mañana, y que pueden significar una diferencia a final de mes y que nos puede traducir en un descuento, un ahorro o algo que busquemos en nuestra factura para poder reducir nuestros costos. Entonces, más que todo nos queremos enfocar a esos esfuerzos que podemos hacer nosotros sin tener que invertir tanta plata y que podamos empezar a trabajar desde hoy, desde mañana, ¿verdad? Entonces, es importante la clasificación de los usuarios. Es muy importante que ustedes puedan comprender su factura para que podamos ir viendo en qué espacio o dónde está la oportunidad de mejorar y de reducir sus costos. Bien decía Sergio que hay un sector industrial que es el gran usuario. Y aparte está todo el sector del usuario regulado. Y muchos en Guatemala todavía están participando dentro de este usuario regulado, lo que quiere decir que están directamente conectados a la distribuidora. Para acá el área metropolitana, en algunos municipios de Guatemala, está Empresa Eléctrica de Guatemala, que es la distribuidora autorizada, y en el interior tenemos a DEORSA y tenemos a DEOXA, que pues también son distribuidores autorizados. Pero es importante comprender en qué rango estamos nosotros en nuestra industria para poder determinar qué tipo de tarifa nos están aplicando y poder entender un poquito más nuestra tarifa y nuestra factura. Eso es muy importante como primer punto. Entonces, dentro de los usuarios regulados, tenemos a todos los usuarios que tienen un consumo menor a 100 kilovatios o 100 kilovatios de demanda o de potencia. Y los que están arriba de 100 son los que ya pueden participar en este mercado de oportunidad, donde pueden comprar energía a un precio pactado libremente con una comercializadora. En el caso de los usuarios menores a 100 kilovatios, tenemos dos tipos. Está el usuario sin demanda, que todavía lo catalogan la mayoría de las distribuidoras de 1 kilovatio a 11, 12 kilovatios. Y luego tenemos los usuarios con demanda, porque ya les van a cobrar una potencia de 12 kilovatios en adelante. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. También vamos a tener usuarios que van a estar conectados o medidos en media tensión, y vamos a tener usuarios que están medidos en baja tensión, que es las siglas que ustedes lo pueden encontrar en su tarifa. Puede ser MT, DFP, MTP, BT, BTS, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las tarifas que ustedes pueden identificar en su factura. Y está la baja tensión simple, que puede ser una tarifa como la de casa, por ejemplo, ¿verdad? La que tenemos en casa, que son consumos que pueden no superar los 300 kilovatios al mes. Esta información, pues, es información de la distribuidora Empresa Eléctrica de Guatemala. Y luego viene, por ejemplo, abajo de los consumos de 300 está la tarifa social, la tarifa BTS, luego tenemos la tarifa con demanda, y aquí hay algunas, si lo ven en su pantalla a mano derecha, van a poder ver que hay diferentes tarifas en baja tensión y diferentes tarifas en media tensión. Hay tarifas fuera de punta, que quiere decir que nosotros consumimos en un horario que no es el horario pico, que es de 6 de la tarde a 10 de la noche, y hay tarifas en punta, que significa que nosotros sí tenemos un consumo considerable dentro de esa franja, de 6 a 10 de la noche. Y luego tenemos ahora las modalidades. Yo creo que ya muchos usuarios la distribuidora los está mudando a una tarifa horaria, donde ya aplican, por ejemplo, la energía en 3 diferentes bandas, que eso lo vamos a ver más adelante. Y lo mismo pasa con las tarifas en media tensión, ¿verdad? Que también tienen fuera de punta, en punta, o pueden tener una media tensión horaria. Sabiendo esto, ¿verdad? Ya podemos como empezar a determinar qué viene en nuestra factura y dónde están esos consumos ocultos que nos pueden representar a nosotros un sobrecosto en nuestra factura. Nosotros le llamamos
consumos fantasma, pueden ser vampiros energéticos, ¿verdad? Pero también pueden darse esos consumos en un horario punta de forma innecesaria y pueden también ser penalizaciones muchas veces, y por experiencia les podemos decir que hemos visto cuando nos ha tocado asesorar a algún cliente que sabe que está pagando una multa, pero no sabe por qué la está pagando o por qué se la están aplicando. Y muchas veces por ahí se empieza a dejar ir el dinero que podemos estar optimizando. Entonces hay que identificar cuáles son esas penalizaciones para poder hacer algo al respecto. A veces son penalizaciones por un tema de contratación de potencia, a veces son penalizaciones un poquito más técnicas que tienen que ver con bajo factor de potencia. Entonces, de eso les vamos a ir hablando en el transcurso de la conferencia para que ustedes puedan ir identificándolas en su factura. Entonces, aquí tengo yo algunos errores comunes que hemos visto y que hoy pues se los queremos presentar para que ustedes los vayan considerando. Lo más importante es evitar esos consumos que son innecesarios. Con eso nosotros mejoramos nuestra eficiencia energética y no vamos a pagar aquello por lo que realmente no vamos a usar. No lo necesitamos. Lo más importante es no consumirlo. Entonces aquí les colocamos eh, 8 tips, ¿verdad? 8 temas muy importantes que ustedes pueden empezar a evaluar desde que agarran su factura. Pueden empezar a revisar allí si en algún momento algo de esto se está aplicando o en sus procesos de producción. También pueden empezar a tener sus reuniones con su gerente de producción para ver, por ejemplo, temas de maquinaria, sobrecargas, esos periodos de stand-by y todo lo que vamos a ver a continuación. Punto número 1, por ejemplo, podemos tener una potencia contratada muy alto, el valor muy alto a lo que realmente nosotros estamos consumiendo. Lo hemos visto en muchas ocasiones que nuestra potencia máxima está muy por debajo y estamos pagando una potencia que no vamos a utilizar. O puede ser al revés, tenemos una potencia contratada pequeña y nuestra potencia máxima, la que realmente estamos registrando en el mes, es mayor. Y entonces aquí lo que está haciendo la distribuidora es que nos está penalizando por un exceso de potencia. Entonces, con el hecho de poder revisar sus últimas 3 facturas, ver cómo está su potencia máxima y cuál es su valor contratado, ustedes pueden ya tomar decisiones para saber cuál es la potencia adecuada a contratar, por lo menos para los siguientes 3 o 6 meses. Y con eso pueden empezar ustedes a dejar de pagar esa penalización. Como punto número 2, tenemos consumos que son innecesarios en horario punta. Adelantito les vamos a tratar de presentar cómo pueden ir identificando cómo no tener esos consumos en esa banda, que es la que al final les puede dar un pago adicional a lo que realmente correspondería consumir y pagar. Entonces, en este caso son consumos innecesarios en horario punta. El horario punta es de 6 de la tarde a 10 de la noche para que lo tengan muy en cuenta porque eso es bien básico y les va a servir mucho. El punto número 3 es relacionado al 1, que era la penalización por exceso de potencia, cuando nuestra potencia máxima es menor a la contratada. Luego vemos algo muy técnico, que esto es, más adelante se los va a explicar el ingeniero Borrayo, que es la penalización por bajo factor de potencia, que eso es un tema muy técnico. Y luego hay, por ejemplo, equipos que están funcionando mal, equipos electrónicos o iluminación que tenemos programada en un horario que tal vez no es el ideal. Y en el punto 6, las sobrecargas puntuales, ¿verdad? De la propia demanda eléctrica. En el 7 tenemos periodos de stand-by que aunque ustedes no lo crean, esto lo pueden implementar desde su casa, ¿verdad? Porque a veces dejamos la computadora conectada, dejamos equipos conectados y se quedan 24 horas y no estamos informados y eso nos está generando un consumo que no estamos viendo y que estamos pagando, pero no lo necesitamos. Y luego también hay que hablar lo que es, hay mucho a veces descuido por parte de los empleados, de los colaboradores, que pues obviamente tal vez no tienen toda la información a la mano de qué acciones tomar en determinados momentos y por eso es que puede ser un descuido de ellos tener equipos encendidos o máquinas encendidas, como comentaba Sergio, de que no sabían que una máquina estaba encendida a la hora del almuerzo, por ejemplo. Entonces sí hay un buen punto en poder transmitirle a los empleados el buen uso de la energía. Y esos descuidos o esa negligencia puede ser un porcentaje importante también a veces de la factura, ¿verdad? Entonces, esos son algunos puntos que queríamos transmitirles
Y ahora vamos con la identificación de las tarifas y la interpretación de la factura. Ya sabemos cuáles son las tarifas reguladas y vamos a identificar en nuestra factura cuál es la tarifa que a mí me está asignando la distribuidora. Es importante también saber que cuando los equipos de transformación generalmente son del cliente, del usuario, por lo regular, esta tarifa va a cambiar y normalmente va a poder ser una tarifa media tensión, que es un poquito más económica que la tarifa en baja tensión. Y cuando los transformadores se los proporcionó la distribuidora, por lo regular es una tarifa en baja tensión. Esto puede variar en algún momento, en algún caso, pero es como una forma en la que nosotros podemos diferenciar cuando un cliente está en media tensión y está en baja tensión. Entonces, lo que yo les recomiendo mucho después de identificar su tarifa es monitorear y revisar el consumo de forma mensual. Ustedes pueden estar revisando cada mes cómo está su demanda máxima, cómo está su potencia en pico y todas las variaciones que van teniendo. La potencia es una clave muy importante. Luego, contratar de forma adecuada esta demanda que va a ir en relación a la potencia máxima. La contratada que ustedes tengan, traten de que siempre vaya un poquito más arriba que su potencia máxima para no pagar excesos de potencia. Identificar también el precio que ustedes tienen de energía de las 3 bandas horarias. Ahorita les voy a presentar cuáles son esas 3 bandas horarias. Y lo que les platicaba antes, identificar esas penalizaciones o esos cargos que no corresponden a un consumo y que se pueden prácticamente arreglar, ¿verdad? Tienen corrección. En la factura, ustedes, algunos van a poder ver que hay 3 bandas, ¿verdad? Las bandas que está trabajando la distribuidora son 3, la banda Valle, que va de 10 de la noche a 5:59 de la mañana. Estos horarios son así tal cual. Luego está la banda intermedia, que es de 6 de la mañana a 17:59. Y luego tenemos la banda punta, que es la prácticamente más cara en temas de potencia, que es de 18 a 21:59 horas, ¿verdad? Estas son las 3 bandas que tiene posiblemente usted en su factura y que tienen un precio establecido según las tarifas que regula la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ¿verdad? La energía tiene mayor precio en el periodo donde hay más demanda a nivel nacional. Todos en nuestra casa, ya saben que a las 6, 7 de la tarde-noche ya estamos todos en casa, la mayoría encendiendo la luz y toda Guatemala está demandando energía en ese momento, ¿verdad? Entonces, como es el momento, el periodo de mayor consumo, es cuando los precios son más altos y es donde tenemos que tener ojo cuando tenemos una producción, ¿verdad? Y el menor precio de energía va a ser donde haya menos demanda. Esto quiere decir que mis horas para producir de madrugada, por ejemplo, podrían ser de las más económicas, ¿verdad? Esto se puede jugar un poquito más con esta información cuando el cliente es gran usuario, porque tiene una tarifa que paga hora a hora, ¿verdad? Una liquidación que se hace hora a hora. En el caso de las distribuidoras, como son tarifas estables por banda, eh, hay que hacer muchos análisis para ver dónde conviene más el tema de los cambios de horario, o cuándo puedo implementar más consumo, o cuándo puedo utilizar una máquina que me representa más consumo de energía, en qué horario es que me conviene más utilizarla, ¿verdad? Entonces aquí hay una pequeña eh, pues gráfica para que ustedes puedan identificar la banda valle, la banda intermedia, la banda punta y que puedan tener una idea cuando vean su factura al precio de la energía que les están aplicando. Yo creo que no tengo aquí. Ahí está mejor. ¿Sí? Ok. Otra de las recomendaciones que nosotros les hacemos es que puedan conocer el comportamiento de consumo de su industria. Es muy importante que ustedes puedan saber cuál es la curva de demanda que tienen, y con eso van a poder controlar y mantener al mínimo nivel su factura de energía eléctrica. Entonces, dentro de esos tips, nosotros recomendamos eh, identificar la capacidad que tiene cada máquina, porque muchas veces decimos, sí, tengo tal máquina y más o menos me consume tanto, ¿verdad? No estamos a ciencia cierta enterados de cuánto nos va a consumir la máquina. Entonces, yo les recomiendo en una tablita, en un Excel, tomar la máquina tal, tantos HP, ¿verdad? Y el horario en el que ustedes la van a arrancar. Eso es muy importante que lo puedan hacer en una tablita a mano, como a ustedes se les sea más fácil, para que puedan identificar
qué capacidad tiene la máquina y al momento de encenderla, cuánto me va a consumir y en qué horarios yo la voy a utilizar. Luego, definir esos horarios, ¿verdad?, de trabajo de cada máquina desde que inicia. Si yo la arranco a las 7 de la mañana, la apago a las 5 de la tarde, o la apago a las 6 de la tarde, o la dejo encendida 24 horas, pero identificar cada proceso de cuando ustedes utilizan su máquina. Luego también se les recomienda analizar la secuencia de arranque de todos sus equipos, el horario de arranque y de encendido. Generalmente, como un tip, puede ser que las máquinas que consuman más, porque imagínense que les dijéramos que encendieran toda su maquinaria en un intervalo de 15 minutos cada una, va a pasar mediodía y no van a terminar. Pero sí las máquinas más grandes, las máquinas más representativas, esas sí pueden tener un espacio entre 15 y 20 minutos para arrancar, para que puedan reducir un poquito ese pico de potencia que registran sus máquinas cuando arrancan. Y luego también podría ser bueno elaborar un diagrama de flujo de los principales procesos productivos que ustedes tienen para ir identificando cuál es el comportamiento de consumo de energía de su planta o de su industria. Aquí les pongo un ejemplo de cómo pueden hacer esa tablita en Excel o a mano, ¿verdad? Para que puedan colocar ustedes la máquina, la demanda o la potencia que puede tener la máquina y las horas en las que las van a encender o las van a mantener funcionando. Esto es importante que lo hagan porque después de este ejercicio ustedes pueden decir, bueno, si lo más caro es mi consumo en pico de 6 a 10, yo esta máquina que la utilizo 12 horas, la puedo pasar después de las 10 de la noche y empezar a operar madrugada, por ejemplo. O esta máquina solo la enciendo 4 horas al día, esta máquina la puedo entonces colocar a las 6 de la mañana y terminar 10 de la mañana, por ejemplo. Entonces, esta tablita sí les puede servir de guía para poder como distribuir de mejor forma en qué momento ustedes van a operar una máquina. Y eso les puede empezar a dar ciertos resultados positivos en cuanto a ir bajando poco a poco el consumo de energía que ustedes tengan. Y lo que más buscamos es bajar la demanda en horario pico para que la potencia en pico que ustedes pagan sea menor cada mes, ¿verdad? Y hacer cambios cada mes. Entonces, si analizan todos los productos o los equipos que tengan de forma separada, van a poder ir descubriendo temas muy importantes para ir reduciendo su porcentaje de energía consumida, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Les colocaba una gráfica. La primera gráfica que ven a mano izquierda es una gráfica de un consumo de un día, por ejemplo, de cuál es la demanda de que puede ser de una industria. Y si se dan cuenta, pues más o menos 5 de la mañana empieza la demanda, y luego tenemos un bajón por ahí por 10, 11. Esa es como una curva, digamos, para que ustedes puedan identificarla. No quiere decir que sea igual a la forma en que ustedes operan, pero es una curva que podríamos dejar como base, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender el ejercicio. Y luego a mano derecha tienen una gráfica donde pueden ver que cuando se genera el arranque y se genera el pico, podemos nosotros tener un pico muy elevado. En este caso son 1400, 1600. Podrían ser, por ejemplo, 200, 500 kilovatios. No sabemos exactamente cuánto consume su empresa o industria, pero por el ejemplo, ¿verdad? Digamos que son 1600 kilovatios. Entonces, arranca todo, se genera ese pico y eso quiere decir que yo tengo que pagar por ese pico que estoy generando. Pero ya cuando todo se estabiliza, si se dan cuenta, la potencia real que ustedes van a tener va a estar entre los 600 y 800 kilovatios. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy pagando de 800 a 1600, estamos prácticamente pagando el doble de una potencia que yo solo usé por arrancar. Entonces, lo más importante es ese arranque en secuencia de esas máquinas que son las más representativas, con las que tienen mayor capacidad, esos equipos más grandes, y poder hacer esa, como detener la siguiente para esperarnos más o menos entre 15 y 20 minutos, porque con eso pues nosotros podemos evitar ese pico y que si vamos a pagar la potencia en pico, la potencia en punta, pues sea una potencia un poco más normal y un poco más apegada a nuestra realidad, que es la que estamos viendo a mano derecha, que nos mantenemos más o menos entre los 400 y 800 kilovatios. Entonces, con eso, pues sí hay un ahorro considerable que se puede llegar a tener. Eso es para que más o menos ustedes puedan entender un poquito el tema de la importancia de
de la potencia en punta. Aquí hay un ejemplo, verá, yo les coloco un ejemplo de el cobro de potencia en este periodo. Si se dan cuenta que hay diferentes potencias, ¿verdad? Y la primera potencia es la que nosotros contratamos. Esa potencia es la que contratamos con la distribuidora, que ahorita tenemos una potencia de 85 kilovatios. Si nosotros tenemos una tarifa con demanda horaria, nos van a cobrar la potencia de lo que registremos en horario pico o la que dice punta. Esa es la que nos van a cobrar. Y luego tenemos otras potencias que es la banda intermedia y la banda valle. Aquí, digamos, si nosotros logramos reducir nuestra potencia en punta, solo vamos a pagar por esos 10 kilovatios. Pero el resto del tiempo nosotros sí pudimos consumir más, si tuvimos más producción. Y, por ejemplo, en la banda intermedia teníamos 90 kilovatios, es decir, que nuestra potencia máxima en todo el mes fue 90, ¿verdad? Entonces aquí solo estamos pagando 10. Ahí es donde ustedes pueden aprovechar ese ejercicio que venimos platicando para poder ir a reducir lo que consuman en esa banda punta y que paguen prácticamente solo por lo que van a consumir en esa banda, porque el resto del día pueden consumir lo que ustedes necesiten consumir. Y luego en la potencia contratada, aquí por ejemplo yo veo un error, porque si nosotros llegamos a 90 en potencia intermedia, estamos mal contratados, porque estamos contratando solo 85. Entonces lo ideal sería contratar 90 o 95, por ejemplo. Entonces así nos evitamos cualquier exceso de potencia en nuestra factura. Y aquí también les coloco las diferentes tarifas que ustedes pueden encontrar. Estas tarifas son públicas, las pueden encontrar en la página de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Ahí están los pliegos tarifarios y ustedes pueden todos los meses revisar su factura, revisar qué les aplicó la distribuidora y en base a estas tarifas, pues hacer sus proyecciones y validar que la factura pues esté bien cobrada. La distribuidora generalmente no se va a confundir, pero sí, por ejemplo, podemos estar muy pendientes de estas contrataciones de potencia para ir viendo cómo se va mejorando y optimizando nuestro consumo y nuestro costo. Entonces ahí ustedes pueden ver la tarifa baja tensión con demanda fuera de punta, la tarifa con demanda en punta, está la media tensión, está incluso la de autoproductores también, y estas están por distribuidora y están públicas en la página de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, porque si tienen alguna duda, ustedes pueden acudir a esa plataforma. Y aquí hay un caso de éxito que nosotros tenemos de uno de nuestros usuarios, donde se logró reducir la potencia en pico, la potencia en punta, y en lugar de pagar, no sé si pueden ver en la primera imagen, donde está desvíos de potencia en pico, donde está subrayado en azul, si se dan cuenta, este cliente pagaba hasta 15,000 quetzales por desviarse en el horario pico, ¿verdad? Quiero ser muy honesta en que no a todos los negocios ni las plantas de producción les va a funcionar de la misma manera, porque el mismo giro de negocio no lo va a permitir, porque si tenemos una planta que es 24 horas, es muy difícil reducir nuestra potencia en pico, porque por lo general nuestra demanda máxima va a ser muy similar a la potencia en pico. Entonces va a ser muy difícil hacer todos estos ajustes, pero sí pudieran hacer algunas acciones para ir reduciendo el consumo en ese horario. Eh, pero, por ejemplo, en este caso, esta les voy a contar, es una maquila, y la maquila por lo regular pues tiene un horario hasta las 5 o 5:30, 6 de la tarde. Entonces, en este tipo de industrias donde no son 24 horas, sí podemos hacer todas estas acciones y todos estos cambios de horario para que puedan ir optimizando. Y en este caso lo que se hizo fue que se corrió el horario un poquito, porque ellos terminaban a las 6:15, 6:20, 6:30, y entonces ya entraban en el bloque de las 6 a las 6:15 y a las 6:30, que son los intervalos de potencia en ese horario. Y entonces para ellos ya se registraba esa como una potencia máxima en pico. Y lo que le asesoramos al cliente es, necesita usted apagar antes del intervalo de las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6 en puntito, todos los días. Y tiene que ser muy estricto en esa parte para que pueda usted reducir ese consumo. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos en resumen del consumo, tenemos en la primera imagen en energía banda C de 18 a 21 a 59 horas, que tenemos una potencia de 208.25 kilovatios, y con el
pequeño ajuste de horario, porque ellos empezaron a entrar un poquito antes para poder apagar un poquito antes. Si se dan cuenta en la imagen 2 que tenemos al lado izquierdo, ya en la banda C tenemos una potencia de 21.47. Entonces logramos reducir sin afectar la producción del cliente de 15.600 quetzales a 979 quetzales, que fue como en el primer mes que logramos hacer estos cambios en los horarios. Y eso, por supuesto que estamos hablando que son 14.000 quetzales, un poquito más de ahorro, que todos van a decir que sea bienvenido, ¿verdad? Y este es un caso de éxito de que sí se puede lograr haciendo estas acciones, implementando estos temas que les estaba platicando. Y pues cada empresa es distinta, entonces hay que evaluar cada empresa de una forma personalizada para ir haciendo todos estos cambios en cuanto a su operación, ¿verdad? Entonces, pues aquí les tengo yo algunas soluciones prácticas para que ustedes puedan tomar nota y que si hay alguna que no están implementando, la puedan tratar de implementar. Eh, Reajustar los horarios de producción para minimizar el consumo de energía en la banda punta o pico, que es lo que venimos hablando, trasladando la carga de las bandas valle intermedia a, perdón, de las punta a las valle o intermedia, ¿verdad? Por ejemplo, sistemas de secado o lavado masivo que se pudieran trabajar en otro horario, por ejemplo, de fuera de 6 a 10 de la noche. Verificar que cuando termine la operación, si se queden todos los circuitos de iluminación apagados, los compresores, eso pasa mucho, 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 que apagaron todo, pero se les olvidó el compresor y resulta que el compresor es de 90 kilovatios, ¿verdad? Entonces es una demanda que estamos pagando que no vamos a necesitar. Realizar arranque en secuencia de los motores de gran tamaño con por lo menos 15 minutos de diferencia. Y el intervalo tiene que ser muy 6, 6 y cuarto, 6, 16, 6:30, 6:31, así tiene que ser muy, muy cuadradito para que pueda, si se va a hacer algún cambio, se pueda notar. Luego, contratar adecuadamente la potencia con el distribuidor, eso es muy importante que vayan teniendo su control y que cada 2, 3 meses lo puedan revisar. Verificar que no haya ninguna penalización en su factura y si hay, ¿por qué me están penalizando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me están penalizando? Reemplazar las luminarias a tecnología LED, aunque usted no lo crea, funciona de maravilla. Implementar sensores de luz, por ejemplo, ¿verdad? Interruptores horarios, detectores de presencia o de movimiento, eso también ayuda muchísimo a no tener una luz todo el tiempo encendida y que solo se utilice cuando sea necesario. Y el tema de los equipos de bombeo, tenemos un cliente a quien estamos asesorando y justo ayer teníamos una reunión y estábamos en la fase de los equipos de bombeo porque precisamente arrancaban las bombas en ese horario, en el horario pico. Entonces, ya ahora que ellos conocen del tema, ya cambiaron el horario de bombeo y solo el primer mes ya se vio un cambio bastante interesante. Entonces, les recomendamos eso, ¿verdad? También verificar si tienen motores ineficientes. Puede ser que también tengan algún equipo que ya está ineficiente el motor, un equipo obsoleto. Y pues tal vez ahorita dicen, es que cuánto me va a costar reemplazarlo por algo de mejor rendimiento. Pero cuando ustedes ya lo pasan a consumo de energía y cuánto les está costando ese equipo obsoleto, tal vez van a cambiar de idea y van a querer reemplazarlo pronto, ¿verdad? Compresores de aire más eficientes, ver que no se dupliquen las cargas, si van a recargar baterías, por ejemplo, que sea en un horario valle, ¿verdad? Para transporte. Me voy a apurar porque ya vamos cortos de tiempo. Darle mantenimiento a las instalaciones eléctricas, invertir en mantenimientos correctivos porque hemos visto pues que a veces no se le presta atención y es muy importante hacer un diagnóstico de sus instalaciones y hacer planes de mantenimiento correctivo, porque ahí se nos puede ir un montón de energía que no sabemos que la estamos perdiendo por tener instalaciones inadecuadas. Balance de cargas periódico también, cuando hay un crecimiento o instalación de equipos, también ver, por ejemplo, a través de un diagrama unifilar, dónde podemos cargar ese equipo para no sobrecalentar una línea y evitar los sobrecalentamientos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar, pues les iba a platicar un poquito de energía solar, pero vamos a pasar al tema de las penalizaciones con mi compañero William para que él pueda
exponerles un poquito y que las puedan identificar también en su factura. Gracias, Dalia. Listo. Bueno, como se ha construido, es bastante la información y nos gustaría tener acá mediodía para poder hablar de todo, pero como se ha construido, somos una empresa de servicio en el tema industrial en energía, por lo cual tenemos conocimiento que nos gusta compartir. Ya hablamos un contexto de lo que es el servicio de energía y cómo poder contratarlo. Ahora bien, hablemos de las penalizaciones que se monetizan en números negativos para nosotros. Tengo una pregunta, ¿ustedes saben por qué nos penalizan por el factor de potencia y el consumo excesivo de la potencia contratada? El de potencia contratada es un poco menos complicado. Si consumimos más de lo que contratamos, le estamos quitando capacidad de producción a otra planta. El factor de potencia es un tema un poco más complejo, pero voy a ser muy esencial. El factor de potencia nos demanda más corriente. Esta corriente eléctrica es campo magnético. Cuando nosotros tenemos un bajo factor de potencia, lo que hacemos es que a la distribuidora le estamos demandando más corriente en el sistema. Esto genera desgaste, pérdidas de mantenimiento y es razón por la cual a nosotros como usuarios se nos traslada este proceso económico que se refleja en mantenimiento para la red. Ahora bien, para ir en números, por cada centésima que estemos abajo del punto 9, que es un factor de potencia sano, legislado por la Comisión Nacional en sus normativas, la comercializadora, o mejor dicho, el distribuidor, tiene la potestad de representar cada centésima en un 3% sobre el valor representado en la factura. Por consiguiente, lo ideal es tener un factor de potencia 1 y si no es posible, mantenernos dentro del límite de punto 9. ¿Qué pasa con la potencia? Cuando nosotros tenemos potencia en excesivo consumo, lo que sucede es que por cada kilowatt extra al contratado nos estamos generando nosotros un valor de penalización porque no hemos contratado esta capacidad que le estamos quitando a otra persona, usuario o empresa. Pero, ¿qué es el factor de potencia? Si ven en la gráfica del lado derecho, parece que es cerveza, es la representación visual en la cual nosotros podemos entender cómo utilizamos la potencia activa en la relación de convertirlo en potencia real, potencia que nos permita realizar trabajo. Todo mediante ¿qué? El campo magnético que se representa en la potencia reactiva. Mientras nosotros tengamos esto que vemos acá como espuma, en la menor cantidad posible, toda esta potencia activa, esta potencia aparente, la logramos trasladar realmente en trabajo. Es por ello que nosotros tener mucha espuma, no tenemos mucha capacidad de producción, lo cual significa una penalización monetaria que se representa en la factura. Cuando tenemos claro los factores en que injerencia en nuestra planta de producción, es necesario entender de lo general ir a lo particular. En nuestras plantas, consideremos que los conductores son una autopista y que los agentes de seguridad son los breakers. Si tenemos una autopista adecuada, vamos a tener un flujo adecuado de producción. Y los agentes de protección nos permiten tener los cuidados para no pasar los límites y no caer en lo que a veces nos dicen los usuarios, se me va a quemar la planta. Es por ello que dimensionar adecuadamente los breakers y los conductores es esencial para un consumo adecuado de corriente, para no generar calentamiento, para no generar gasto en las partes de metal, cobre, bronce en los puntos de conexión y sobre todo, por si llegara a existir una falla, que las protecciones sean el primer ente que surja y logremos con ello la protección no solo del circuito, sino en sí de las personas y sobre todo de los equipos. Ahora bien, ¿cómo puedo mostrarles que realmente dimensionar adecuadamente es importante? Si vemos en la gráfica que está en el lado izquierdo, podemos ver que hay un factor de rendimientos de 78%. En este factor de rendimiento de 78%, en un motor que nos permite una capacidad de 125 kilowatts, nosotros solamente vamos a estar utilizando aproximadamente 27 kilowatts. Todo esto que estamos viendo acá es un desperdicio. Y todo este desperdicio que vemos acá se representa en un bajo factor de potencia. A diferencia de la gráfica que está en el lado derecho. Como bien logramos ver, tenemos un rendimiento del 90% cuando la línea roja entra en el régimen de operación normal,
logramos generar un 100% de la potencia nominal, teniendo un consumo de corriente y un coseno, es decir, el factor de potencia adecuado. Y entonces no estamos teniendo desperdicio, sino estamos produciendo con una adecuación correcta de nuestros motores. Es importante, si tenemos una planta de mucha antigüedad, si tenemos motores que no están bien dimensionados, es importante que realicemos un inventario, porque esto nos va a permitir planificar un crecimiento de la forma adecuada y correcta. Importante es también el contar con tierras físicas adecuadas. ¿Y qué son las tierras físicas? Simple y sencillamente es un medio de protección para el usuario y para los equipos. Toda sobrecorriente en el sistema eléctrico, lo que va a suceder con las tierras físicas es un drenaje en el cual se va a disipar y logramos de esta manera hacer una protección sumada que nos permite estabilizar los valores de corriente y voltaje en el circuito, lo que significa que tenemos un sistema productivo y sano. De lo que hemos visto, sí, son equipos que tenemos en planta, pero ¿qué sucede cuando queremos crecer? Queremos crecer, vamos a hacer una bóveda, vamos a hacer oficinas o simple y sencillamente vamos a construir desde cero. Es importante que tengamos consciente que la ingeniería y bien todo lo que conlleve a la eficiencia energética no va sola y aislada, es un conjunto y es por ello que la arquitectura brinda una mano por medio de la arquitectura sostenible. ¿Y qué es la arquitectura sostenible? El uso adecuado del espacio del ambiente para el reciclaje, los espacios de tránsito, los espacios peatonales, los espacios para el drenaje de agua. Me quiero centrar en el uso de la energía. Cuando nosotros utilizamos un ambiente y utilizamos una paleta de colores muy oscura, por física, el fotón, que es el haz de luz, va a ser absorbido. Sin embargo, cuando utilizamos una paleta clara, este fotón, este haz de luz, se refleja. ¿Y esto qué nos significa? Que podemos utilizar luz natural y con ello utilizar menos iluminación LED o de cualquier tecnología que estemos pensando en utilizar. Tal cual acá les presentamos en la pared, una paleta de colores. Si ustedes se dan cuenta y logran ver línea por línea, los colores más oscuros son los que demandan menos reflejo. Es porque absorben la luz, el fotón, mientras que los colores más claros la reflejan. Es por ello que logramos una iluminación mucho mejor. Ahora pues continuará Andrés Medina. Muchas gracias. Gracias a todos, mucho gusto. Eh, Parte o complemento a lo que hablaron nuestros compañeros y algo que hemos dado como un aporte ahorita a la energía o a este monitoreo, le decimos nosotros, es poder más que nada historizar en sus plantas, porque si no estamos teniendo referencia o data de lo que está pasando, y eso es a lo que se enfoca la industria 4.0, no sé si todos han tenido oportunidad de oírlo por ahí, si no queda de tarea, creo yo, para poderlo buscar. Y la solución va enfocada no solo a esta parte de historizar o ver el tema de nuestro consumo, sino que nos hemos ido un poquito más adentro en poder ver y detallar realmente la granularidad. Como bien decía Dali, a veces hay máquinas que son de alto impacto y sabemos que muchos de los consumos altos son generados por la maquinaria que tenemos para producción. Entonces voy a ir un poco al grano, porque hablábamos de temas tiempo, y les voy a poner unos ejemplos para que se lleven un poquito de lo que hacemos. Eh, Cuando empezamos a medirnos la energía como gran usuario, pues obviamente tenemos submediciones. Nosotros lo que hacemos es ponerles ojos a esas submediciones en tiempo real. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden ir evaluando y analizando cuando ustedes quieran cómo van mis consumos. Este es un ejemplo cuando nos dicen a veces como buenos ingenieros, mira, ¿qué quieres medir? Todo. Entonces, no siempre es así, no siempre vamos a poder medir todo. Entonces, podemos empezar a dar pasos dentro de nuestra compañía a poder medir la administración. O vamos a medir un ala de fábrica, donde sabemos que hay más consumo. O vamos a empezar a hacer esa división en un pie o como queramos graficar nuestra parte de consumo en la plataforma que nosotros hacemos una plataforma unificada, le llamamos. Aquí vamos a tener la parte de energía, pero el mejor ejemplo que nosotros ponemos para esto ustedes son los smartwatch, lo que hoy usamos hoy por hoy, que muchos tenemos de esto, que es lo que nos mide el pulso del corazón, le decimos nosotros. A nosotros, para que estos relojes hagan todo lo que hacen, solo tienen una variable, que es nuestro corazón. En el caso de la empresa, nosotros decimos la energía
es la sangre de la industria. O sea, ustedes tienen que tener ojos sobre lo que pagamos porque sabemos que las facturas pues, son de impacto y por eso se hacen todos esos ejercicios financieros y de la mano viene el monitoreo y la toma de decisiones y tener esta data de historia de su comportamiento de consumos, porque esto nos va a permitir tener decisiones y parámetros para medir, porque si no medimos, ¿contra qué vamos a mejorar? Es un dicho algo quemado, pero es cierto. Esto lo que hace es poner ojos para cómo está operando su compañía. Y podemos ir más allá. Hemos llegado a ir a líneas de producción, porque sabemos que cuando ahorramos también necesitamos más eficiencia, no solo en la parte de consumo, sino que también en la parte operativa, lo que vamos a producir. Y hemos puesto a disposición estos tipos o distintos tableros donde nosotros instrumentamos las máquinas o los corazones productivos, como le hacía el ejemplo, en nuestro cuerpo es el corazón, en sus fábricas son las máquinas. Y esas máquinas son unas las que están en piso, que funcionan automática, mecánicamente, y estamos los otros recursos que somos nosotros, como seres humanos. Entonces, también formamos una parte importante en la eficiencia de producción y poder poner ojos en razones de paro, tener KPIs de métricas a nivel mundial hemos logrado desarrollar, pónganse la availability de la máquina, su performance, el OEE, un tema de paros, y todo esto lo tienen a sus manos y poderlo ver. Y no solo ya dimos el paso de mejora en energía, en negociaciones, entonces nosotros vamos un poquito más allá. Entonces vamos ahora adentro, a ver cómo está trabajando el equipo de producción, cómo está trabajando el equipo de energía, los consumos, y todo esto lo podemos centralizar en una sola visualización y empezar a jugar con esta información, porque ya está ahí. Y saben, ¿cuál es el fin de todo esto? A lo que empezamos a escuchar muchos, empezar a ser modelados y la famosa inteligencia artificial le llamamos porque tenemos ya historia e información para ayudarlos a hacer perfiles automáticos, a tener alertas y alarmas, que sean fundamentales para ustedes y su operación. Cada empresa es distinta, pero la información y lo que dejamos hoy también es esa espinita que cómo están llevando su información, cómo la están historizando, cómo están llevando esa comparativa de data. Puede ser en Excel, puede ser en muchos lugares, pero no hay nada como tenerlo en un lugar centralizado para tomar decisiones en tiempo real. Y eso es como lo queremos dejar. Creo que eso es un poquito lo que podemos dar a introducción. Tenemos un espacio un poco más amplio, pero por temas tiempo lo dejo por ahí. Dale, por si alguien más quiere empezar a tomar el control. Muchas gracias. Gracias, Andrés, muy amable. Pues de nuestra parte hay muchos temas más que quisiéramos trasladarles y apoyarlos y asesorarlos. Les vamos a compartir nuestros datos, ¿verdad? Para que puedan contactarnos si en caso tienen alguna consulta muy puntual que hacer y si les podemos ayudar en algo, pues para nosotros será un placer, con mucho gusto. Creo que el factor común de las personas que ustedes ven hoy acá es que nos apasiona lo que hacemos y con gusto estamos a las órdenes para cualquiera que necesite apoyo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran comentarnos, con mucho gusto podemos pasar a esa fase. No sé si a todos les quedó claro o necesitan ampliar algo de información. Aquí teníamos algunos mensajes en el chat, entonces los voy a tratar de leer. Aquí nos dicen de Orsa, ahora no es en el Guate, es lo mismo, en el Guate, solo que el nombre verdadero es Distribuidora de Electricidad de Occidente de Oxa para el área de Occidente y Distribuidora de Electricidad de Oriente para el área de Oriente, pues en el Guate. Luego dice por acá, me gustaría saber lo de la energía solar. Nos hizo falta un poquito de tiempo, pero no sé exacto si tienes alguna duda, Nancy, específica como para poder aclarar el tema. Y si no, pues igual vamos a compartir la presentación para que ahí puedas leer la información de la energía solar. Y no sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Nuevamente indicándole a los participantes de que si gustan pueden activar su micrófono y realizar la pregunta de manera directa si así lo desean o bien escribirlo en el chat. Nancy ha comentado en el chat y nos indica para implementar en las operaciones. Si es conveniente o no. Ok, yo voy a volver a poner la presentación para irnos a la parte de la generación solar. La verdad es que sí hay un ahorro si nosotros implementamos paneles solares, ¿verdad? Definitivamente estamos obteniendo energía que es gratis, ¿verdad? En el sentido del medio ambiente y de lo que nos ayuda a generarla.
pero es muy importante que puedan considerar que si a ustedes les van a vender la idea, por ejemplo, de implementar paneles solares, es de estar bien conscientes de qué porcentaje van a implementar y de que de ese porcentaje que les están dando, no estamos hablando de que sea un 60%, porque la energía solar es muy intermitente, es muy, o sea, en un segundo puede cambiar de un 60 a un 10% de generación. Entonces, por ejemplo, en días nublados, días con lluvia, esta captación de energía va a disminuir bastante y la eficiencia de sus paneles no va a ser la del 100%, la del 60 o 70% que les van a ofrecer. Es muy importante que lo puedan analizar bien despacio, porque como no es una energía constante y va a fluctuar mucho, puede ser que el costo de recuperación de la inversión no sea en 5 años, no sean 6 años, sino pueda ser en un poquito más de tiempo, porque no estamos generando lo que en papel vimos, ¿verdad? Porque es muy cambiante. Otra cosa importante es que para el sector industrial, yo por ejemplo, en mi experiencia les puedo decir que para las casas donde no pagamos una demanda, el panel solar es genial, ¿verdad? Es una muy buena oportunidad de ahorrar y de casi que llegar a su factura a cero. En el sector industrial es distinto porque nosotros ya estamos pagando una demanda y eso significa que todos los costos ligados a la potencia no van a disminuir con la generación solar. Lo único que ustedes van a disminuir son los kilovatios hora de energía que consumen, que van a generarlos con los paneles solares y cuando no tengan generación solar lo van a agarrar de la red de distribución. Pero todos los cargos ligados a la potencia no los van a quitar, no los van a eliminar porque los paneles de momento, por temas pues de baterías, etcétera, no nos van a generar potencia, solamente nos van a generar energía. Entonces ahí es cuando tuvimos un webinar también hace algún tiempo y nos preguntaba una persona, mire, ¿por qué mi tarifa subió? Yo puse paneles solares, pero mi tarifa subió. Y no es que la tarifa como tal le haya subido. El tema es que como la potencia, ¿verdad? Los cargos no nos las podemos, no nos lo podemos quitar y lo tenemos que seguir pagando, que es aquí donde ustedes ven, por ejemplo, en el caso de los grandes usuarios, todos esos cargos de transmisión, va, peaje principal, peaje secundario, etcétera, los van a seguir pagando, tengan o no tengan energía solar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? La tarifa, o sea, la factura, el precio unitario, cuando ustedes sacan su kilovatio hora y dividen el total de la factura dentro de los kilovatios hora que consumieron, va a tender a subir. Generalmente va a tender a subir, pero es una buena medida. Obviamente es energía solar, es renovable. Entonces, sí se puede. Simplemente yo lo que le recomendaría a Nancy es evaluar bien qué porcentaje es el que le conviene a su industria y evaluar bien esa propuesta. Ahora, ¿en cuánto tiempo usted va a recuperar la inversión de sus paneles? Hay que hacer un punto de equilibrio de ver realmente cuánto es lo que a usted le necesita y que le puede ser eficiente para que no le salga al revés, ¿verdad? Y que su factura sea más cara. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, licenciada Dalia. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta que desee realizar? Solo creo que Andrés va a presentar algo ahorita. Sí, disculpen, pido perdón que cuando presenté pantalla no mostré los dashboards que tenemos, entonces quería solo enseñarlos cómo es la visualización. Ahorita aprovechando que Dalia habla de energía solar, esto es como presentamos los datos, pónganse, es en tiempo real y hace un momento pues hablaba de los consumos como tal, entonces lo que permite la plataforma es poder desplazarse en temas de tiempo y poder visualizar, pues esto por ser solar, podrán ver las campanas de consumo por obviamente cuando sale el sol y empieza a bajar, en componente con temas de medio ambiente, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de cómo podemos poner la información a disposición de ustedes. Y aparte, lo que hablaba de los consumos, por ejemplo, en sectorizar sus consumos, aquí doy una pequeña muestra cómo es que se ve, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, hay trituradoras, tenemos un consumo principal y cómo se sectorizan los costos y cómo podemos adentrarnos, pues, en horarios en específico. Son bases de tiempo que funcionan en base a los horarios que se van monitoreando. Y la parte de producción, que esto es como se ve una línea de producción o cómo se ve por medio de turnos.
cómo está operando, no operando, sus estados, si está parada o no parada, pues obviamente nos hace aquí un pareto, ¿verdad? De dónde hay que poner la fuerza, y esto nos ayuda, pues creemos, en temas de eficiencia y KPIs, como ustedes pueden ver, de availability, performance que mencioné, razones de paro, y quería mostrarlo para que se vean la imagen. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Sí, estos dashboards, pues al final los hacemos a la medida del cliente y de lo que quiera medir y lo que quiera conocer a detalle. Y hay muchas oportunidades de ahorro en esta plataforma, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna consulta. Sí, así es. Hola, Juan Fernando. Dice, en el tema solar, el mayor retorno sería sustituyendo cargas resistivas como con calentadores solares. ¿Cómo? No entendemos al 100% sustituyendo calentadores de paso o tanque. Sí, esa es la respuesta. Sí, bastante. Lo que pasa es que los calentadores de paso tienen una potencia muy alta, ¿verdad? Mientras que los de tanque por solares, la potencia es bastante baja y lo que hacen es una bombita que va moviendo el agua del tanque solar, la calienta y la mete al tanque y así mantiene la recirculación. Entonces ahí el pico de potencia es la bombita y no la carga resistiva como mencionó. Para servirle. Yo creo que ya estamos, ¿verdad, Delmi? Así es. Muchísimas gracias por sus respuestas a nuestras consultas. Agradecemos mucho a los cuatro, ¿verdad? Ingeniero Sergio, la licenciada Dalia, el ingeniero William e ingeniero Andrés. Andrés por su participación en este eco-webinar. Gracias por transferir sus conocimientos y su experiencia a cada uno de nuestros participantes y el apoyo que le está brindando a la Academia Ambiental. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes por su tiempo, que tengan una feliz tarde. Gracias. Muchísimas gracias hacia nuestros asistentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad. Los seguimos esperando la siguiente semana, que tenemos nuevamente otras actividades gratuitas y por allí los esperamos. Que tengan un buen día y desde ya les deseo un feliz fin de semana largo. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Feliz Adiós. tarde. Buena tarde.